Bienvenidos de nuevo a la continuación de la presentación sobre el tema Ganando Decisiones. Quisiera solamente acordarte del libro que tiene las citas y todos otros relatos concernientes a este tema. Y también quisiera decirle que al final del libro hay una lista de objeciones que muchas veces la gente hace, cómo tratar con esas objeciones, los versículos para contestar esas objeciones o argumentos que mucha gente le dan y que muchas veces la persona no sabe cómo contestar. Entonces este libro está disponible para aquellos que quisieran tomar el curso. Está en español, está en rumano, en alemán y por hecho está también en inglés. Entonces vamos a continuar, estamos hablando en la última parte concerniente a las indicaciones positivas, indicaciones negativas. Estaba diciendo que cuando estamos hablando de indicaciones positivas, mucha gente no tiene el problema de discernirlo, verlo, fijarse en la realidad que esas indicaciones están presentes. Donde nos confundimos es cuando hay indicaciones negativas. En esas indicaciones negativas muchas veces el pastor o el laico se confunde y piensa que la persona no tiene interés, cuando en realidad lo que está sucediendo es que tiene una reacción a la convicción. Acuérdense de esto: gran convicción, gran reacción; poca convicción, poca reacción. ¿Está bien? Aquellos pioneros que han ido a países lejanos y han dado su vida, por ejemplo, la familia de mi esposa, el abuelo de ella fue a la China por 19 años. Cuando los comunistas lo sacaron de ahí, lo pusieron en una cárcel y finalmente lo dejaron libre, se fue a la India y estuvo 29 años en la India. Los otros familiares se fueron a Cuba, los Campbells, y allá establecieron lo que se llama hoy el Colegio Antillano. Eso fue establecido por familia de mi esposa. Pero ¿qué fue? Y murieron allá, están enterrados en Cuba. ¿Qué fue lo que animó, inspiró a esa gente a hacer eso? La convicción. ¿Qué cosa? La convicción. Gran convicción, gran acción. Poca convicción, poca reacción. ¿Está bien? Entonces, cuando hay gran convicción, ustedes van a ver gran reacción o positivamente o negativas. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Ahora, cuando estamos hablando de estas indicaciones, ya le he contado de aquellos que tratan de evadir. Y le estaba contando en la última parte de este programa de un joven pentecostal que estaba tratando de robarse mis ovejas. Los muchachos que estaban viniendo a mi campaña el año anterior se habían bautizado en Ruidoso, Nuevo México, donde este servidor había dado su campaña. Y entonces esos dos que se bautizaron, jóvenes, animaron a 8 más que vengan a mi campaña, 74 millas de distancia cada noche. 74 ida y 74 vuelta. ¿Está bien? Y como era tan lejos, yo estaba tratando con la gente en Roswell, Nuevo México, no tenía la oportunidad de viajar tan lejos a visitarlos. Entonces traté de contestar todas sus preguntas antes de que ellos se despidiesen para regresar allá a Ruidoso. Bueno, este joven pastor venía, escuchaba mis temas y contradecía lo que yo había presentado para influir a esos jóvenes que se vayan a la iglesia pentecostal. Entonces, él no sabía que los jóvenes estaban haciéndose, que como le estaban prestando atención, con la esperanza también de ganárselo a él. Entonces, los dos querían ganarse, pero uno no sabía que el otro lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, una noche presenté el tema de la gracia de Dios y la ley de Dios. Y ese joven, noté que se movía,
Estaba nervioso, no podía quedarse sentado, ¿no? Eso me estaba indicando qué cosa, que el viento estaba ¿qué? Soplando. Y el árbol se está moviendo, está bien. Entonces, cuando terminé, noté que de repente salió. No quería saludarme en esa noche. Las otras noches me dijeron que era muy cordial, good evening, etc. Pues esta noche no quiso saludarme, ni se despidió de mí. Normalmente nos íbamos a cruzar la calle de la iglesia porque había un hogar donde nos sentábamos y practicábamos y yo contestaba cualquier pregunta, ¿no? Entonces esta noche ni quiso hacer eso. Entonces la siguiente noche llegaron los jóvenes y él no llegó a la iglesia. Entonces le pregunté a los jóvenes, ¿y dónde está él? No quiso entrar, se quedó a cruzar la calle. Está bien, que sea bien. Entonces, al regresar, en la otra noche me contaron los jóvenes que él le preguntó lo que yo había presentado y hizo el esfuerzo de contradecir de nuevo lo que yo había presentado. Pues no entraba, solamente le preguntaba a los jóvenes, ¿y qué presento esta noche? Entonces, dándole versículos, ¿no?, para contradecir. Bueno, la tercera noche regresó de nuevo. ¿Y dónde está? Está afuera, no quiso entrar, está bien. Ya yo sé que este joven estaba bajo ¿de qué cosa? La convicción de Dios. Gran convicción, gran reacción. Estaba evadiendo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué hice yo? Cuando terminé, pensé en esta noche confrontarlo, ¿no? Porque ya sabía que el hombre estaba bajo la convicción. Entonces, cuando llego a cruzar la calle, no está. Le pregunta a la ama de casa, ¿dónde está? Me dice, he's inside, está adentro. Está bien. Entonces, estoy sentado afuera en el balcón y estamos hablando, ¿no?, con los otros muchachos, esperando que salga. Ya eran las medianoche y todavía no había salido. Entonces, oí un ruido fuera de la casa, al lado de la casa, y me fijé y vi una pierna saliendo por la ventana. Y un cuerpo saltándose de la ventana. Era él. En lugar de salir por la puerta, se trató de escaparse por la ventana. Brincó y corrió hacia atrás de la casa. Yo entonces brinqué del balcón también y me fui detrás de él, ¿no? Entonces había un pasillo detrás de la casa y salió corriendo por el pasillo y salió a la calle y yo detrás de él, ¿no? Pero como sabía que fumaba, sabía que tenía que rendirse tarde o temprano. Y estaba también orando que la policía no venga, porque no quería que la policía piense que estaba tratando de hacerle un crimen, etcétera, ¿no? Entonces el muchacho corriendo alrededor de los carros y yo detrás de él, ¿no? Finalmente se cansó y no podía ya. Entonces me la acerqué y me dice, "What are you doing here? ¿Qué haces aquí?", sabiendo que yo estaba detrás de él todo el tiempo. Entonces le dije, Alan, tú piensas que está huyendo de mí, pero si soy yo, no tienes que huir. ¿Quién soy yo? Tú no estás huyendo de este servidor, tú estás huyendo de lo que este servidor representa. La verdad es que escuchaste. Dios te está hablando y tienes tu lucha con lo que escuchaste. No debes de huir, sino pedirle a Dios que te dé la fortaleza de obedecer. Oré con él, regresamos, se fue, jamás se regresó a la campaña. Se asustó suficientemente para no regresar. Bueno, bauticé en que sea 19 almas en esa campaña. Era una iglesia pequeña, pero alabado sea el Señor, bautizamos 19. 2 años después, esto era en Roswell, Nuevo México, ¿está bien? Después de ahí me mudé para Oregon, después de Oregon me mudé para Kansas City. 2 años después, a las 2 de la mañana, recibo una llamada telefónica, a las 2 de la mañana. You know who this is? ¿Sabe quién es? A las 2 de la mañana, ¿qué voy a saber yo? Entonces le dije, no sé quién es. Me dice, soy Alan. Alan who? ¿No te acuerdas, Alan de Roswell, el pastor pentecostal? Ah, sí, Alan. ¿Qué está haciendo?
A las 2 de la mañana. Me dice, quise llamarte. ¿Para qué? Me dice, estoy en México. Americano él. ¿Qué está haciendo en México, Alan? Quiero que sepa que soy misionero adventista. Entonces le dije, praise the Lord, alabado sea el Señor. Le dije, pero, ¿qué pasó? Me dice, mire, cuando escuché aquel tema de la gracia de Dios, me di cuenta, sentí la convicción que tenía razón, que mi deber era de guardar los mandamientos de Dios. Y eso me di cuenta que también incluía al cuarto mandamiento, el sábado. Pero eso me trastornó porque pensé yo, mi sueño desde mi niñez era de llegar a ser pastor. Y ahora soy pastor. Y si acepto estas cosas, tengo que entonces abandonar el sueño. Y para él no podía racionar entre esa convicción y apartarse de lo que él pensó que era el llamado de Dios ser ministro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces ahí estaba la batalla. Si acepto esto, tengo que abandonar al llamado que me hizo Dios para ser ministro. Pero me dice, no podía dormir. No tenía paz. Hasta que finalmente decidí aceptar la verdad, obedecer a Dios y perdí mi licencia ministerial con la iglesia pentecostal. Pero Dios tenía otro plan para mí. Y ahora soy misionero adventista. Y quiero agradecerte por correr detrás de mí. Lo que sucede es cuando la persona no está consciente de lo que es aquello que se llama convicción, no entiende qué está sucediendo. La ira. Hay gente que cuando siente la convicción le da ira, se molesta, coraje. Estaba yo dando una campaña en otro estado, en la Florida, y había una señora rubia, ella, que estaba asistiendo. Había llegado como resultado de un volante. Y le gustó tanto la primera noche que invitó a su hermana, que era católica, invitó al esposo, al cuñado de su hermana y a su esposo. Los cuatro estaban viniendo todas las noches. Y ella se sentaba atrás y siempre decía, Amen, brother. No parecía una blanca rubia, parecía una negrita del sur, ¿no? Amen, brother, decía ella. Entonces, eso lo decía todas las noches. Hasta una noche que hizo una presentación de las normas cristianas. Y esa noche no oí ningún amen. Lo encontró errado, pero ningún amen. ¿Qué sucede? Al terminar, mi costumbre es de despedir a la gente en la salida. Pero no pude llegar porque había otra señora, también una señora de plata, que me dijo, pastor, quisiera hablar con usted un momentito. Está bien. Me dice, yo quiero decirle lo siguiente, pastor, estoy agradecida por este tema esta noche. Yo he sido esclava a las joyas, etc. Yo tengo un chiforóvil y está lleno de prendas, de anillos, de collares, etc. Y he sido esclavo, donde quiera que he ido he tenido que comprar un collar, un anillo, una sortija, etcétera, 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 ¿no? Pero me dice, esta noche, alabado sea el Señor, estoy libre. Y entonces me dice, pero voy a tener que saber qué hacer, porque esta mañana mi esposo me dio una sorpresa. Me presentó un collar de diamantes y voy a tener que buscar la manera de explicarle por qué no lo uso. Pero gracias, Señor, por darle la luz a este pastor, de alumbrarme mi mente para librarme de eso. ¿Está bien? Bueno, alabado sea el Señor.
Esa mujer estaba respondiendo negativamente o positivamente. ¿Estaba soplando el viento, sí o no? Sí. ¿Está bien? Bueno, salgo yo y el obrero bíblico me dice, am I glad you didn't get here any sooner? Me alegro que no llegaste más temprano. Le dije, why? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Me dice, te estaba esperando a aquella mujer. ¿Y qué quería? Me dice, mira, lo que dijo fue esto. Cuando yo tome mano de ese hombre, le voy a dar en la cara. ¿Estaba contenta ella? ¿Sí o no? Cuando yo tome mano de ese hombre, le voy a dar ¿qué? En la cara. Y se fue enojada. Le dije, alabado sea el Señor. ¿Estaba ella bajo convicción, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nota que muchos no están contestando porque ahí es donde está la duda. Aquí es donde tenemos la dificultad. Miren, estaba llegando la mujer todas las noches, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estaba aceptando los mensajes, ¿sí o no? Estaba respondiendo positivamente, ¿sí o no? Está bien. De repente está reaccionando negativamente. Gran convicción, gran ¿qué? Reacción. Entonces, cuando el obrero bíblico me dice que la mujer me quería darle en la cara, eso me indicó ¿qué cosa? Que había gran reacción. Si hay gran reacción, hay gran convicción. Ahora, muchos se alejan de esa gente. Yo he conocido pastores que dicen, deja esa mujer quieta, esa mujer no tiene ningún interés. No, eso no es la realidad. La realidad es que ella reaccionó porque sintió una gran convicción sobre algo que yo no sabía qué era, pero supe que tenía que visitarla. Porque cuando la persona está reaccionando, uno no puede abandonar a esa persona, uno tiene que visitar a esa persona, ¿está bien? Uno tiene que hacer ¿qué cosa? Visitar a esa persona. Entonces, llego yo a la casa, toco en la puerta, el esposo abre la puerta y dice, reverendo Torres, ¿qué hace usted aquí? Me lo dice calladamente. Le digo, bueno, vine a ver a su esposa. Me dice, ¿estás tú, you crazy? ¿Está loco usted? Me dije, bueno, yo necesito ver a su esposa. Está bien, me dice, you're on your own. A su cuenta, está a su cuenta, ¿no? Se desaparece el hombre. Deja la puerta abierta y sale de la casa. No sé para dónde se fue. Deja la puerta abierta. Entonces dije yo, bueno, este hombre está casado con una león. Entro en la casa, en la sala, estoy tratando de orientarme para ver dónde. Entonces oigo un ruido aquí, me noto que ahí está la mujer limpiando la mesa del desayuno. Entonces me paro así esperando que ella se dé cuenta que estoy ahí, ¿no? Y estoy así esperando y finalmente ella está y me ve. Y dice, ¡tú! Y comienza a gritarme. La mujer estaba prendida. Y me grita, me dice, How dare you? Así mismo. ¿Cómo se atreve usted a hacer eso? Le dije, ¿qué hice? ¿Cómo que qué hizo? Usted sabe lo que hizo. Pero la mujer estaba... Entonces le dije, pues dígame qué fue. Usted sabe que yo era la única que tenía prenda en esa noche. ¿Cómo pudo usted avergonzarme delante de toda esa gente? Le pregunto entonces a ella, ¿yo la llamé a usted por nombre? No. ¿Yo la apunté? No. Si no fui yo, ¿quién fue entonces? Entonces, ella como que se despertó y dijo, God, Dios.
Lo que pasa con gente así, y muchos cristianos no se dan cuenta de esto tampoco, que el Espíritu de Dios está presente cuando la palabra de Dios se está presentando. ¿Entienden? Sea en un estudio bíblico o sea en una presentación en la iglesia, etc. Ahora, ¿qué sucede? Muchos que sienten convicción y que no entienden o conocen qué es convicción, piensan que es el orador el que le ha molestado. ¿Está bien? Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está bien. Aunque Nicodemo era un hombre religioso, sin embargo, ¿conocía él el hecho que había un Espíritu Santo? ¿Sí o no? Cuando Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿qué fue lo que dijo Nicodemo? ¿Cómo pueden hacer estas cosas? ¿Cómo qué? ¿Cómo pueden hacer qué? Estas cosas. ¿Entendió él? ¿Sí o no? ¿Entendió? ¿Nicodemo, sí o no? No. Nicodemo, siendo un hombre religioso, sin embargo, no tenía el conocimiento de cómo funcionaba el Espíritu de Dios. Mucha gente son religiosas. Me acuerdo como joven, como católico, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué sabía yo del Espíritu Santo? Era solamente una frase. ¿Una qué? Una frase. Son muchos creyentes, personas religiosas que van a la iglesia, que aún hablan del Espíritu Santo, pero que no tienen ningún entendimiento de qué es el Espíritu Santo. Hay algunas iglesias que enseñan que el Espíritu Santo es como una esencia, como electricidad, no una persona. Una persona que es infiel, una persona que no es religiosa, no va a saber que hay una influencia supernatural, divina que existe. El ateo no entiende eso, no sabe, niega que hay un Dios porque no lo ve. Cuando uno le pregunta a un ateo, ¿qué es la oscuridad? Dicen oscuridad. Pero ¿saben la realidad? La oscuridad no existe. ¿Lo sabían ustedes? La oscuridad no existe. La oscuridad no es algo. La oscuridad solamente es la ausencia de ¿qué cosa? De la luz. Cuando no hay luz, ¿hay qué cosa? Oscuridad. En otras palabras, un vacío de luz. La luz, la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Entonces, hay gente que no aceptan algo porque no lo ven, no lo tocan. Por ejemplo, gravity. ¿Cómo se llama gravedad? La gravedad uno ni la ve, ni lo siente. Si yo bajo aquí, no siento algo que me está empujando. Sé que existe porque hay el efecto. No porque lo veo, ni porque lo siento. ¿Está bien? Y aquel que nunca se cae, no sabe que hay gravedad. Entonces, se encuentran gente que no entienden. En el libro de los Hechos, si tienen ustedes la Biblia, capítulo 19, yo quiero que ustedes noten algo interesante. Libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Noten que dice ahí que Pablo está visitando por la costa.
¿Están notando ahí? Versículo 1, Apolo, y entonces Pablo se encuentra, versículo 2, con ciertos discípulos. Noten eso. Pablo se encuentra con ciertos discípulos, ¿no? Y entonces, encontrarse con esos discípulos, le pregunta Pablo a los discípulos, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? ¿Qué les responden ellos a Pablo? ¿Qué es la respuesta? Ni hemos ni siquiera oído que hay qué cosa. Espíritu Santo. Entonces Pablo le pregunta, entonces, ¿en qué fueron ustedes bautizados? Note que son discípulos, ¿sí o no? ¿Lo dice? ¿Sí o no? ¿Son qué? Discípulos. En otras palabras, son creyentes, son personas religiosas. Pablo entonces le pregunta, bueno, si no has recibido el Espíritu Santo, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Son creyentes, son discípulos y son bautizados ¿por quién? Juan el Bautista. Interesante. Sin embargo, estos creyentes, discípulos, bautizados, no saben que hay qué cosa. Espíritu Santo. Entonces yo como católico, cuando era niño, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, que sabía yo que era el Espíritu Santo, siempre se hablaba de Jesús, cuando venía el tiempo de la Pascua, que había sido crucificado, eso sí, yo lo sabía, que había una persona, Jesús, que había sido crucificado. Se hablaba del Dios el Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, nunca se hablaba del Espíritu Santo. Solamente en la receta de, normalmente, que se receta en la iglesia, fue crucificado, descendió, etcétera, entonces por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es algo que se da para entender. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos que son de ese tipo de creencia, donde el énfasis del Espíritu Santo no se da, no saben que es un Espíritu Santo. El ateo no sabe que es un Espíritu Santo. Y hay muchas religiones, cristianas, que no se explica qué es el Espíritu Santo. Estos discípulos no conocían, sin embargo, Pedro lo explicó, y entonces recibieron el Espíritu Santo. Ahora, una cosa que es interesante. Hay dos extremos de esto. Se encuentran aquellos que no saben nada solamente del hecho de que hay una palabra que se dice Espíritu Santo. De ahí afuera no saben quién es, cómo habla el Espíritu Santo, etc. ¿Está bien? El otro extremo es aquellos que sienten que reciben el Espíritu Santo y que comienzan a sentir algo y hablan en algo que no entienden y ellos llaman eso, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Dos completamente extremos. O no aceptan la persona del Espíritu Santo porque no saben que es una persona, o niegan de nuevo la presencia del Espíritu Santo como persona, piensan que es un poder, la electricidad que viene sobre ellos y que tiemblan y que hablan en algo que no entienden y dan vueltas, etcétera, y llaman eso el Espíritu Santo. En esos dos extremos, la gente todavía no entiende quién es el Espíritu Santo. Yo he visto y conozco personas que le han enseñado cómo hablar en lengua, solamente decirle hagan, y entonces van a hablar en lengua. No, sinceramente, he conocido personas que piensan que eso es el Espíritu Santo. Si solamente pueden comenzar a decir cosas y la lengua comienza a decir cosas que no entienden, entonces han recibido el Espíritu Santo. En esos dos extremos, esa gente no entiende qué es el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, cuando se sienten molestados, por ejemplo, en Pentecostal, que no entiende el Espíritu Santo, que es persona y que le puede hablar el corazón y que puede traer convicción, cuando no saben eso y se sienten molestados, comienzan a rechazarla a uno porque piensan que esto no puede ser de Dios porque el cristiano siempre debe estar contento. Y esto me está haciendo triste, entonces esto no puede ser de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Entonces, esta mujer
no tenía un entendimiento de que había un Espíritu Santo que le había hablado. Ella pensó que era ¿quién? El orador, que aprovechó del hecho que ella estaba usando prendas y que la avergonzó en presencia de toda esa gente. Ahora, una cosa, si este servidor no visita a esa mujer, ¿cómo se queda ella? En ese engaño. Y es fácil rechazar al instrumento humano. Cuando yo le hice la pregunta, si no fui yo, entonces ¿quién fue? Se espantó la mujer. Dijo, Dios. Cuando dijo Dios, le di un estudio de la persona del Espíritu Santo. Y una cosa que yo he notado, que muchas lecciones de estudios bíblicos no tienen una lección de quién y cómo funciona el Espíritu Santo. Y este predicador, cuando hace sus presentaciones en campañas evangelísticas, siempre presenta un tema de quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona? Porque yo quiero a esa gente que cuando llegue el punto, que sientan convicción, que se den cuenta que no es este servidor, sino es quién. Que el viento está soplando. ¿Está bien? Porque es fácil rechazarme. That's your thoughts. That's what you think. Eso es lo que piensas tú. Pero cuando se dan cuenta que es Dios el que le está llevando la convicción, entonces tratan eso muy cuidadosamente. ¿Qué dicen ustedes? Como hizo esta mujer. Después de darle yo estudio del hecho que era el Espíritu Santo, ¿sabe qué sucedió con esa mujer? Se bautizó su hermana, se bautizó su cuñado y todavía estaban luchando con el esposo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? You sure? Está bien. Y muchos piensan que es el ser humano. Miren lo que sucede. Lo que está sucediendo es que el diablo, ¿quién? El diablo hace lo posible de engañar a aquel que está sintiendo el toque del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes cuando primero estaban escuchando la palabra de Dios o estaban estudiando, se sintieron molestados? ¿Hay algunos de ustedes? ¿Sí? No les gustó lo que estaba oyendo porque pensaron que iban a tener que abandonar esto, hacer este cambio, etc. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Y cuántos de ustedes que se han creado en la iglesia adventista han sentido esa convicción que deben apartarse de aquella música, de esto y de lo otro, y se han sentido molestados? ¿Ah? Y han pensado, no, es que me gusta esto. ¿Cómo puede ser mal? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Está bien? Y otros que les gustan comer algunas cosas. Hay algunos que les gustan comer la salchicha. Y ¿saben lo que es salchicha? Y entonces cuando oyen las cosas de la palabra de Dios, comienzan a sentirse un poquito incómodos. No, que Dios no es lo que uno come, sino es otra cosa. Yo me acuerdo de una señora que me dijo, no, pastor, uno puede comer lo que le gusta y si no le cae bien al estómago, el estómago lo rechaza. Le hice la pregunta, ¿does the stomach have a brain? ¿Dónde está el cerebro? ¿En el estómago o arriba? ¿A dónde se hace la decisión? El estómago no hace ninguna decisión. Le hice la pregunta, señora, si usted toma veneno, ¿el estómago lo va a rechazar? ¿Ah? ¿O se va a morir usted? No es que la gente busque cualquier argumento, ¿no? ¿Para qué? Evadir o rechazar aquellos que los hace sentir, ¿qué cosa? Incómodos.
Pero Dios no es aquel que está buscando hacernos cómodos, porque estamos cómodos en el pecado. Dios está buscando la manera de hacernos incómodos, porque cuando nos sentimos incómodos vamos a hacer algo con nuestra situación. ¿Qué dicen ustedes? Cuando estamos cómodos no vamos a hacer algún cambio. ¿Está bien? Noten entonces. La razón por la cual es importante notar o fijarnos cuando la persona está bajo la convicción es porque hay un punto clave, un momento crítico cuando está la convicción presente. En ese momento es cuando esa persona puede responder, porque con esa convicción Dios añade su poder para dar victoria a esa gente o a esa persona, ¿entienden? En otras palabras, la convicción nunca llega sola, siempre llega con aquella ayuda añadida para que aquel o aquella pueda complacer o obedecer aquello que siente la necesidad de cambiar. Alabado sea el Señor por eso. ¿Qué dicen ustedes? Que Dios no solamente te ayuda a darte cuenta de lo que es malo en ti, sino te da poder para vencer aquello que te demuestra que es malo. Entonces, cuando una persona está bajo la convicción, ese es el momento crítico. ¿El qué? El momento crítico. ¿Entiende? Entonces, piensen ustedes en esto. Yo he conocido pastores muy ansiosos de involucrar a sus laicos en la obra misionera. Pero ¿qué sucede? Como tienen temor que el laico no va a participar porque tiene miedo o piensa que no lo puede hacer, etcétera, ¿qué hacen? No, hermano, mire, no tiene que hacer nada. Lo único que usted tiene que hacerle es mostrarle la hoja a la persona que llene las contestas y todo. Eso es lo único que tiene que hacer. O lo único que tiene que hacer es tomar el videocassette y ponerse el televisor y sentarse y el televisor hace la obra por usted. Usted se sienta ahí con el vecino y ven la cosa y no tiene que hacer nada, solamente empujar el botón. ¿No? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué sucede? El laico se va contento pensando, bueno, si es esto lo que tengo que hacer, empujo el botón y nos sentamos y finalmente la persona va a decir dónde está el bautisterio. ¿Sucede así, sí o no? No sucede así. Entonces, muchos pierden el ánimo de dar estudios bíblicos porque no tienen éxito, porque no se le da el entendimiento de lo importante que es discernir, poder fijarse en este aspecto del hecho que la persona solamente va a cambiar cuando el Espíritu de Dios es el que trae el cambio. Y que nosotros tenemos que cooperar y ayudar a esa persona a tomar la decisión cuando esté la convicción. ¿Cuándo qué? Pero si usted se le ha enseñado solamente dar la hoja y dar la hoja y dar la hoja y dar la hoja y está dando los 24 estudios y finalmente la persona dice, thanks so much, buddy, muchas gracias, compañero. Lo que ha sucedido posiblemente es que usted no se está fijando si hay convicción. Y la convicción se puede despertar en el segundo estudio, o el quinto estudio, o el 10º estudio, ¿no? Usted no se ha notado eso y no ha hecho nada con esa convicción. No ha hecho nada con esa convicción. ¿Qué sucede? Esa convicción se debilita. ¿Se qué? Y entonces finalmente pierde la convicción. Nota lo que dice aquí. Dice, cuando hay personas que bajo convicción no son, ¿qué cosa? Traídas a una decisión en el menor tiempo posible, hay peligro que ésta se que desvanezca.
En otras palabras, hermanos, hay un tiempo crítico. Y por eso es que nosotros debemos aprender, reconocer, discernir cómo y cuándo es que el Espíritu de Dios está soplando, para que así podamos cooperar con Él. Note otra cita. Muchos están convencidos de pecado y sienten su necesidad de un Salvador que perdone al pecador. ¿Está bien? Muchos están, ¿qué? Convencidos. Hay gente que están convencidos que el sábado es el día correcto, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. Hay gente que están convencidos que Jesús va a regresar, ¿sí o no? Hay gente que están convencidos que el muerto está muerto, etc. En otras palabras, hay gente que están convencidos. Lo interesante es que el nivel de creyentes en la iglesia adventista en los Estados Unidos más alto está en Oregon. Cuando toman los censos cada año, muchos declaran que son adventistas. Como 140 y pico mil declaran que son adventistas. Son solamente como 25 mil que están asistiendo. En otras palabras, se encuentran centenares que están convencidos. ¿Están qué? Convencidos. Qué triste es estar convencido y no convertido. ¿Está bien? No te dice entonces, muchos están convencidos de pecado y sienten su necesidad de un Salvador que perdona el pecador, pero están ¿qué? Meramente insatisfechos con sus objetivos y blancos. En otras palabras, toda la vida está marchando bien y aunque están convencidos, no quieren hacer el cambio. Entonces, ¿qué dice? Si no hay una, ¿qué cosa? Aplicación resuelta de la verdad a sus corazones, si no se hablan las palabras. ¿Quién habla esas palabras? ¿Quién? ¿Ah? Note, si no se hablan las palabras en el momento ¿qué? Debido. Entonces es un momento clave, ¿sí o no? En el momento debido, note que dice entonces, invitándolos a la decisión ante el peso de la evidencia ya presentada. Había una pareja que vino a una serie de charlas que estaba dando en Vancouver, Washington. Era una pareja que habían sido adventistas por años antes, cuando eran jóvenes, habían ido a Walla Walla, se habían guardado de Walla Walla, sin embargo se habían apartado y por 25 años estaban fuera de la iglesia. Gentes profesionales, tenían su oficio, negociantes, etc. Vinieron a mi campaña. Y entonces, cuando me di cuenta que esta gente, yo los visité a su hogar. Y cuando me di cuenta que esta gente, comenzamos a hablar, ¿se acuerda del Ford? Hablamos la familia, ocupación, trabajo, etc. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Los que no estuvieron aquí anteriormente, Ford, F-O-R-T, F-O-R-T, familia, ocupación, religión y testimonio. ¿Está bien? Así, con estas tres cosas uno puede llegar a conocer a la persona más personalmente. Entonces, sí, que fuimos a Walla Walla. Entonces le pregunté, ¿y cuándo ustedes fueron a Walla Walla? Y le dije, es interesante que los primos de mi esposa y mi primo también fueron a Walla Walla en ese entonces. ¿Y cómo se llama tu primo? Meléndez. Oh, sí, conocemos a José Meléndez. Y los primos de tu esposa, Ham, oh sí, dándonos alumnos juntos, etc. Entonces se dieron cuenta que yo tenía familia que ellos conocían, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo ustedes están afuera de la iglesia? 25 años. Entonces, ¿y cómo se sienten ustedes? Bueno, estamos contentos, hasta recién nos hemos sentido como que algo nos está molestando,
como que algo nos falta. Cuando me dijeron eso, ¿qué me di cuenta? ¿De qué cosa? De que el viento estaba soplando. ¿No? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces le hice la pregunta. ¿Qué le impide usted regresar al Señor? ¿Qué le impide? Me miró a mí la señora. Me dijo nada. Hice su trabajo. Ya eso no me importa. Me siento vacía. Y necesito regresar a mi Dios. Esto me estaba diciendo que había, ¿qué cosa? ¿Poca o gran convicción? Gran convicción. Y tuve el gozo de bautizar a esa pareja. Y están gozando, están muy súper activos. Ellos ahora están visitando a otra gente que conocen, que están apartados de la iglesia y que lo están buscando para traerlos de nuevo al Señor. ¿No? ¿Pero entienden lo que estoy diciendo? Gran convicción, gran reacción. Pero hay un punto que clave. Noten, entonces, si no se les hablan las palabras en el momento que debido. ¿Está bien? Note que sigue diciendo, los convictos siguen adelante sin identificarse con Cristo, se desvanece la aurea oportunidad y no se han entregado. Note lo que dice, lo triste es, se apartan más y más de la verdad, se apartan de Jesús y ¿cuántas veces? Nunca hacen su decisión por la causa del Señor. ¿Está bien? Sabiendo yo eso, por eso es que muchas veces, como evangelista, cuando voy a hacer presentaciones en iglesias, me encuentro con personas en la iglesia que no entienden esto. ¿Que no qué? No entienden esto. Y como no lo entienden, muchas veces se tornan como tropiezos. Dicen cosas así. Don't put pressure on them. No ponga presión sobre esa persona. ¿No? Si yo veo que la persona está ya bajo la convicción, no soy yo el que estoy presionando, sino es ¿quién? El Espíritu de Dios. Pero aquel miembro que no entiende eso, piensa que está cuidando a la persona. Cuando lo que está haciendo es impidiendo entre lo que el Espíritu de Dios está tratando de hacer en el corazón de esa persona. Triste. Me he encontrado con muchos que no entienden eso. Se ponen en el medio. Piensan que están protegiendo. Y no voy a decir que no hay personas que no ponen presión. No voy a decir eso. Pero si yo como pastor, obrero de Dios, veo que el viento está soplando, es mi deber. Porque dice aquí, si no se aplican, ¿no? Si no se hablan, ¿no? ¿Es mi qué? Mi deber de ayudar al animal que esa persona tome el paso en favor de aquella convicción que siente. Cuando aquel hombre me dijo, si yo hago lo que usted está diciendo, le dije, ¿lo que yo estoy diciendo o lo que Dios está diciendo? Bueno, si yo hago lo que Dios está diciendo, voy a tener que clamar bancarrota. Señor, dígame algo, ¿qué es más importante? ¿Su negocio o su salvación? Ya yo entiendo que el hombre está conmovido, ya yo entiendo que el hombre se está sintiendo presionado, pero yo también entiendo que él no entiende quién es el que está presionando. En esa misma campaña había una señora de negocio que estaba asistiendo cada noche, filipina ella, se sentaba en el primer banco y estaba yo predicando. Entonces fui a verla en su negocio. Cuando llega a su negocio, me dice, me alegro que vino, pastor, porque tengo algunas preguntas. Está bien. Me dice, ¿y qué es esto del sábado? Usted sabe que yo tengo mi negocio aquí, si cierro el sábado voy a tener que perder, ¿no? Y bueno, señora, dígame algo. Usted que está asistiendo a la campaña, ¿siente que está aprendiendo algo? Oh, sí, estoy aprendiendo. ¿Y usted siente que esto es de Dios o esto es de mí?
No, eso es de Dios. Claro, yo lo veo en la Biblia. Entonces él me dice, ¿pero qué del sábado? Y yo le digo, ¿tiene usted una Biblia? Bueno, sí, tengo una, pero esta es de mi esposo que falleció y es una Biblia católica. Dice lo mismo, deme la Biblia, saque la Biblia. Me dice, pero ¿cómo puede estar usted seguro que el sábado es el sábado? Porque en inglés solamente dice Sabbath, en español dice sábado, pero en inglés dice Sabbath. ¿Cómo se puede saber cuál es el día Sabbath? Bueno, vamos a anotar en la Biblia. Busca la Biblia, le muestro en la Biblia. Entonces me dice ella, well, entonces voy a tratar de guardar el sábado. Y yo le dije, ¿va a tratarlo? No, dice ella, no voy a tratar, lo voy a hacer. Entonces me dice, y Dios cuidará de mí. Eso me dice qué cosa, que el viento está ¿qué? Soplando. ¿Está bien? Entonces cuando ella me dice eso, le digo, bueno, entonces, ¿qué le impide entregar su vida total en el bautismo? Me dice, nada. Se bautizó. ¿Entiende? Entonces es el momento clave, el momento ¿qué? Crítico. La siguiente cita. Es tanto nuestro deber, noten lo que dice, ¿nuestro qué? Deber de preocuparnos por los interesados de un congreso después de que termina, como velar por los que surgen durante su transcurso, porque la próxima vez que vayáis, si ellos están, ¿qué cosa? Eso es lo importante. Si están, ¿qué ya? Impresionados y ¿qué cosa? Convencidos y no se rindieron a esa ¿qué cosa? Convicción. En otras palabras, si yo noto que hay convicción, es mi deber de hacer lo que tengo que hacer. Si no hay convicción, entonces tiene que esperar hasta que se note que hay convicción. ¿Está bien? Pero si ya veo que hay convicción, entonces tengo que hacer de mi parte. Nota entonces dice, si no se rindieron a esa convicción, os resultará más difícil que antes hacer una impresión en su mente. Si no se aprovecha del momento oportuno, es más difícil más tarde. Nota lo que dice entonces, y no los podréis alcanzar, ¿de qué? De nuevo. Entonces el pobre laico que no sabe eso, está tratando de terminar su estudio bíblico y no se ha dado cuenta que la convicción ya ha llegado. ¿Qué ha pasado con esa convicción? Se ha muerto. Entonces uno está tratando de animar que la persona acepte cuando ya no hay qué cosa. Convicción. Entonces, si estamos obrando por Dios, debemos entender esto. Lo importante que es que cuando la persona ya siente, experimenta el hecho que el Espíritu de Dios está obrando en su corazón, ese es el momento de entonces ayudar a esa persona a aceptar esa convicción. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Eso vamos a discutir en la siguiente presentación. ¿Está bien? ¿Puede estar claro esto, sí o no? Note algo interesante. Todas las convenciones son iguales. Para que noten ustedes lo positivo y lo negativo. Noten esta cita. El Espíritu de Dios se manifiesta en diversas formas en hombres diferentes. Una persona bajo la acción de este poder puede temblar ante la palabra de Dios. Sus convicciones pueden ser tan profundas que sentimientos huracanados y tumultuosos parecen luchar en su corazón. En otras palabras, parece que están teniendo gran batalla en su ser, ¿no? Entonces dice, y todo su ser queda postrado a causa del poder de la verdad que convence. ¿Ah? Cuando el Señor habla de perdón al alma penitente, ésta se llena de ardor, de amor a Dios y de fervor y energía.
Y el espíritu vivificador que ha recibido no puede ser reprimido. En otras palabras, esta gente han pasado por una gran tormenta y cuando aceptan al Señor quieren cambiar el mundo. Así sucedió con Pablo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay gente que son salvajes, de repente se convierten y salen a predicar al mundo. No saben qué están haciendo, pero lo van a hacer. ¿Por qué? Porque han sentido gran convicción. ¿Está bien? Otros que cuando sienten la convicción, miran hacia arriba, ven que Jesús puede suplir todas sus necesidades y se convierten sin esa lucha. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo cooperamos? ¿Qué debemos hacer? Eso lo vamos a estudiar en la siguiente parte. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque podemos entender que tu Espíritu mueve los corazones. Ayúdanos a saber cómo cooperar con ese poder que tú ofreces por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a discernir y hacer nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén.